Buenas noches, bienvenidos a Conversando con Humberto, un programa en el cual hablamos muchas cosas. A mí me encanta poder conversar con ustedes, con los que me van a ver esta noche, con los que me van a ver quién sabe cuándo, porque este programa se guarda, se sube a YouTube y la gente puede ver, participar de este programa. Así que muy bienvenidos. Me gozo en darles la bienvenida. Es para mí un placer que se conecten y participen de este programa. Así que con el permiso de ustedes, antes de introducir el tema que vamos a tratar, permítanme pedir la bendición de Dios. Dios Todopoderoso, ayúdanos en este programa a exponer lo que es tu voluntad manifiesta y escrita en tu palabra. Y dirígenos en el tema de esta noche en el nombre y por los méritos de Jesucristo tu Hijo. Amén. Un segundito, por favor, déjenme verificar algo aquí. Déjenme verificar que este programa sea público porque no veo a nadie conectado aún. Vamos a ver. Segundito. Segundito. Sí, buenas noches. Ya están aquí conectados. Muy bienvenidos. Odette Matos, mi esposa, está conectada. Alguien más está por ahí. ¿De qué vamos a hablar en esta noche? Bien, vamos a hablar del Concilio de Jerusalén y el impacto que el Concilio de Jerusalén tuvo en la iglesia primitiva, la iglesia cristiana primitiva. ¿Qué cambios introdujo el Concilio de Jerusalén en la iglesia? Y ¿qué transformaciones? Hablemos claro. Muy bienvenido en esta noche. Muy bienvenido, Pastor Fernando de la Cruz. Bien. En Antioquía había una iglesia poderosa. En Hechos 13 se presenta a la iglesia cristiana de Antioquía como una iglesia que tenía los dones y talentos necesarios para hacer una gran obra, para expandir el evangelio, ayudar a expandir el evangelio, para llegar a todos los rincones del imperio romano. Ustedes recordarán que el imperio romano era en ese entonces el poder. El poder lo tenía el imperio romano. Norma Mar de Villamán, muy bienvenida. Mi hermano Juan Lacíbalo, varón de dolores, experimentado en quebranto, muy bienvenido. Muy bienvenidos. Así que, ¿qué resulta? En Hechos 13 se nos presenta que la iglesia tenía dones y talentos y que tenía líderes poderosos como Pablo, como Bernabé. La iglesia, Pablo y Bernabé, Pablo duró creo que 2 o 3 años trabajando en la iglesia de Antioquía, hasta que llegamos a Hechos 15. En Hechos 15 se nos presenta una situación que ocurrió en la iglesia de Antioquía, creada por cristianos judíos procedentes de Jerusalén. La situación, no la iglesia, la situación fue creada por cristianos judíos procedentes de Jerusalén, quienes pretendían, los cristianos judíos que vinieron de Jerusalén, que los gentiles asumieran ritos que habían perimido a partir de la muerte de Cristo. Ya no tenían ninguna función. Bernabé Lundi, muy bienvenido. Elena Segura, bienvenida. Ya, o sea, esos ritos y esas normas ya no tenían ninguna función, porque la muerte y la resurrección de Cristo habían terminado con eso. Y eso llevó a que los hermanos fueran a Jerusalén a discutir ese tema. Así que este concilio, el primer concilio de la iglesia cristiana, se celebró entre el año 49 y 50 después de Cristo. Este concilio fue convocado para resolver el debate de si los gentiles convertidos al cristianismo debían seguir la ley de Moisés, incluyendo fundamentalmente la circuncisión. En Gálatas, en alguna parte de Gálatas, Pablo dice, ojalá se mutilen los que quieren llevarlos a ustedes a esto. Eso dijo Pablo.
que parece que tenía un temperamento medio fuerte. Ronnie Villamán, bienvenido. Fue un evento clave. El Concilio de Jerusalén fue un evento clave para la expansión del cristianismo, ya que permitió que los gentiles fueran aceptados sin necesidad de aceptar las tradiciones judías y las leyes que tenían que ver, las leyes de los sacrificios, la ley que tenía que ver con la circuncisión. Por eso Pablo dice: nadie os juzgue con bebida, comida o día de reposo. Pero Pablo estaba hablando específicamente de todos los días de reposo que las distintas fiestas judías tenían. No se estaba refiriendo Pablo al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Entonces se estableció, el Concilio de Jerusalén estableció, no, ellos no tienen que, los cristianos gentiles no tienen que bregar con eso. No tienen los cristianos gentiles que lidiar con la ley de Moisés. No se refiere a los 10 mandamientos, a la ley de Moisés. ¿Qué resultados hubo? Bueno, en primer lugar, separación progresiva entre el cristianismo y el judaísmo. Ustedes recordarán que los primeros cristianos pues eran judíos. Jesucristo era judío. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: porque la salvación viene de los judíos. Sí, era así. Venía de los judíos la salvación. Bendiciones mil, Clement Light de la Rosa. Y también a J. Amena, que está por aquí. A Misael Mena. Entonces, aunque en sus inicios el cristianismo era visto como una secta, de hecho ellos decían esta nueva secta, pero la secta se separó y siguió operando. Así que el Concilio de Jerusalén marcó el comienzo de una identidad puramente cristiana y más independiente. También no todos los cristianos judíos aceptaron las decisiones del concilio de Jerusalén, lo que generó tensiones dentro de la comunidad cristiana primitiva. Bienvenida Lorena Gutiérrez. Así que también el Concilio de Jerusalén tuvo mucha influencia en la teología cristiana. Se reforzó la idea de la salvación por la fe en Jesucristo en lugar de la estricta observancia de la ley mosaica. Esto, algo ya conocido debido a Génesis 15:6. O sea, los apóstoles lo sabían. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Así que Pedro, Pablo y Bernabé conocían doctrinas que los cristianos judíos no querían aceptar. Pedro, Pablo y Bernabé comprendieron que la salvación no dependía de la estricta observancia de la ley de Moisés, ni de los ritos del templo, Ustedes recordarán ya al final del libro de los Hechos, cuando Pablo llega a Jerusalén, que habla con Jacobo, a quien yo acuso de estar promoviendo estas cosas, que Jacobo le dijo que se fuera al templo a purificar. Pablo sabía que eso no tenía ningún valor intrínseco, que no servía para nada. Sin embargo, para mantener la paz con Jacobo y los hermanos de Jerusalén, los ancianos de Jerusalén, Pablo fue a purificarse, a hacer los ritos de purificación, y ahí Pablo cayó preso. Y él pensaba llegar a Roma para que los hermanos de Roma lo llevaran hasta España para ir a predicar a España. Pero eso no se dio por estar inventando, los judaizantes. También Pablo enseñó que la salvación no se obtenía por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios mediante Jesucristo. Y ya, como les dije, el fin de los sacrificios, la inclusión de los gentiles. Pedro y Pablo defendieron que los gentiles podían ser salvos sin necesidad de cumplir la ley mosaica, lo que generó resistencia entre los cristianos judíos más conservadores y la libertad en Cristo. Pablo enfatizó que los creyentes no estaban bajo la esclavitud de la ley, sino que eran libres en Cristo para vivir guiados por el Espíritu Santo. Así que en la iglesia de Antioquía, nos dice Elena G. de White en Hechos de los Apóstoles, página 154, en la iglesia de Antioquía la consideración del asunto de la circuncisión provocó discusión y contienda. Finalmente los miembros de la iglesia, temiendo que la discusión continuaba, que si la discusión continuaba se provocaría una división entre ellos,
decidieron enviar a Pablo y Bernabé con algunos hombres responsables de la iglesia hasta Jerusalén, a fin de presentar el asunto a los apóstoles y ancianos. Había que encontrarse allí con delegados de las diferentes iglesias y con aquellos que habían venido a Jerusalén para asistir a las próximas fiestas. Mientras tanto, había de cesar toda controversia hasta que fuese dada una decisión final en el concilio general. Esta decisión sería entonces aceptada universalmente por las diversas iglesias en todo el imperio. Claro, siguieron, no se quedaron callados, siguieron, los que estaban con la circuncisión, siguieron insistiendo. ¿Qué se va a hacer? Siguieron insistiendo, como hay gente que insiste a pesar de todo. A ver, ¿cuál fue el resultado tangible del concilio de Jerusalén? Una carta. En Hechos 15 hay una carta que establecía que los gentiles debían abstenerse de la idolatría, evitar sacrificios a ídolos, la inmoralidad sexual, el consumo de sangre y carne de animales estrangulados. Eso es, en esencia, lo que contiene, Muero Paredes, muy bienvenido. Eso es, en esencia, la carta resultante del concilio de Jerusalén. Eso señala. Estos puntos reflejan principios morales esenciales y no contradicen los 10 mandamientos que ya eran en ese entonces, años 49, 50 de la era cristiana, entendidos como la base ética de la iglesia cristiana. O sea, no era un asunto, no era que los 10 mandamientos se podían, si usted quería lo cumple, si no, no, usted es libre en Cristo Jesús. No, acuérdese que el sábado comenzó a recibir tensiones dentro de la iglesia cristiana a partir del año 135, cuando Adriano, el emperador Adriano, vuelve a tomar a Jerusalén. Fue tomada en el año 70 por Tito y volvió a ser ocupada por Adriano a partir del año 135. En la Segunda Guerra Judía, ya todo lo que era judío se veía mal, molestaba. Así que la iglesia de Roma, la iglesia cristiana de Roma, señalada por Pablo en la epístola a los romanos, decidió apartarse de lo que era judío porque se consideraba que el sábado era solamente judío. No, el sábado está desde la creación, desde antes del pecado, el sábado está. Entonces, los primeros cristianos tenían una visión única de la ley y de la moralidad. O sea, la ley y la moralidad juntos, la ley y la moralidad. Y estaba influenciada por las enseñanzas de Jesús y la transición del judaísmo al cristianismo. Y la ley y la moralidad eran una sola cosa. O sea, la moralidad cristiana de la iglesia primitiva se basaba en los 10 mandamientos. Se basaba en los 10 mandamientos. Así que hay algunos aspectos claves que yo quiero resaltar en este momento. La ley mosaica y su cumplimiento. Aunque algunos cristianos judíos seguían observando la ley de Moisés, la circuncisión, los ritos de la purificación, tal como lo vimos en el libro de los Hechos, la mayoría entendía que la salvación no dependía de las obras de la ley, sino de la fe en Cristo. El justo por la fe vivirá, tal y como dice el Antiguo Testamento. Y como ya acabo de decirle, también en Génesis 15:6, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. También la moral basada en el amor. Jesús enseñó que el amor a Dios y al prójimo era el principio fundamental que resumía toda la ley. Mateo 22, 37 al 40. Esto llevó a los cristianos a enfocarse más en la ética del corazón que en el cumplimiento estricto de normas externas. No toques, no comas, circuncídate y ese tipo de cosas. Y aunque los cristianos no estaban obligados a seguir la ley mosaica en cuanto a ritos, los 10 mandamientos, como les dije anteriormente, seguían siendo la base moral, especialmente en temas como la idolatría, el respeto por la vida y la honestidad. Seguía siendo eso. Entonces la moralidad era un testimonio. Los primeros cristianos vivían de manera diferente a la sociedad romana. O sea, los cristianos
del siglo I vivían de manera diferente a cómo vivía el grueso de la sociedad romana, evitando prácticas como la inmoralidad sexual, la idolatría y la violencia. Y su comportamiento era un testimonio de su fe, eso se notaba. La enseñanza de Cristo como superior, por encima de todo, aunque respetaban el Antiguo Testamento y lo leían y hacían su año bíblico y todo eso, los primeros cristianos creían que las enseñanzas de Jesucristo superaban las de la ley mosaica, dándole un significado más profundo y espiritual. Más profundo y espiritual. O sea, el Concilio de Jerusalén no transformó a la iglesia cristiana, porque ellos seguían operando como estaban operando, por lo menos la iglesia cristiana gentil. Y muchos de los cristianos, porque Pablo era judío, Bernabé era judío, y ellos se enfrentaron a los cristianos judíos, a los judaizantes. Usted quiere ver cómo se desarrolló esto, léase la epístola de Pablo a los Gálatas y léase la epístola a los Hebreos. Entonces yo quiero entrar en un punto muy específico, porque ustedes saben que este programa ya yo lo estoy haciendo de media hora, ya yo estoy viejo para acostarme tardísimo, yo trato de acostarme lo más temprano que pueda. Por ejemplo, Pedro escribió sus epístolas después del Concilio de Jerusalén, que ya como les dije tuvo lugar alrededor del entre el año 49 y 50 de la era cristiana. La primera epístola de Pedro se estima que fue escrita entre los años 60 y 64. Se estima que fue escrita por ahí. Mientras que la segunda epístola de Pedro Pedro la escribió antes de su muerte. No, se redactó poco antes de su muerte, alrededor del año 66, 67, durante la persecución de Nerón. Ustedes recuerdan que dice, nos ha venido una prueba que no sea tal cosa, y el fuego de la prueba, todo eso. Eso significa que ya cuando Pedro escribe sus epístolas, oigan esto que es muy importante para el hilo de lo que estoy diciendo. Cuando Pedro escribe sus epístolas, ya Pedro había participado del Concilio de Jerusalén y había sido testigo de las decisiones tomadas sobre la relación entre los gentiles y la ley de Moisés. O sea, eso se había escrito ya. Ya él había vivido eso. Y recuerden que en Hechos 10, Pedro pues llega a la conclusión de que Cornelio y los gentiles que estaban con Cornelio habían recibido el Espíritu Santo. Pedro mata y come. Sus epístolas reflejan una madurez teológica y un enfoque en la perseverancia en la fe, la santidad y la esperanza en Cristo, lo que indica que su pensamiento había evolucionado tras los debates y experiencias vividas en la iglesia primitiva. Entonces, aquí, ¿por qué le estoy diciendo esto? Esta es la razón. Pedro abordó el tema del uso de joyas en la iglesia cristiana en su primera epístola, específicamente en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4. En este pasaje, Pedro aconseja a las mujeres cristianas que su belleza no dependa de adornos externos, como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino de un espíritu afable, lo cual es de gran valor para Dios. Pablo también escribe, por ejemplo, a Timoteo, le escribió después del Concilio de Jerusalén. Y Pablo abordó el tema del uso de joyas en la iglesia cristiana en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10, donde exhorta a las mujeres a vestirse con modestia, evitando adornos excesivos como peinados ostentosos, oro, perlas y vestido costoso. Ustedes recordarán a Ángel Manuel Rodríguez, que fue por mucho tiempo director del Instituto Adventista de Investigación Bíblica. Ministro, muy bienvenido, Reynold Alexandre. Ustedes recordarán a Miguel Ángel Manuel Rodríguez, casado con una dominicana que falleció lamentablemente en un accidente. Fue por buen tiempo el director del Instituto Biblical Research Institute, o sea, Instituto de Investigación Bíblica Adventista. Entonces, en su libro Joyas, ¿qué dice la Biblia? Que es un libro muy recomendable
Pastor Jericín de Peña, muy bienvenido. Un libro muy recomendable. Hay que buscarlo, comprarlo y leerlo. Él sugiere que en la palabra de Dios hay una distinción en el motivo para usar adornos. Al seguir esa sugerencia podemos entender que algunos tipos de adornos en el pasado y actualmente podrían tener objetivos y significados diferentes del adorno por vanidad personal. Y aquí entramos en detalle. Vamos a ver brevemente lo que él dice. Las joyas ornamentales. Hay un tipo de joyas que son puramente ornamentales. Son las utilizadas para ostentar y llamar la atención hacia uno mismo. Eso dice Ángel Manuel Rodríguez. No cumplen ni tienen una función en particular más que esa. La evidencia bíblica es peyorativa en relación con su uso, ya que fomenta la vanidad y el orgullo y se relacionan con la idolatría y la apostasía. Si bien las joyas no son intrínsecamente malas, porque de hecho son minerales o piedras preciosas creados por Dios, el problema está en el corazón de la persona que las porta. Si no le podemos encontrar un propósito a su uso, se trata de una joya meramente ornamental. Y luego están las joyas funcionales. Son, por ejemplo, las piedras preciosas en la vestidura de los sacerdotes bíblicos, para honra y hermosura. El pectoral, todo el vestido del sumo sacerdote eran para honra y hermosura. Claramente cumplían una función y su uso estaba restringido a ciertos parámetros. Había un cajón, un marco, como les decimos los expertos en formulación y ejecución de proyectos. Había un marco conceptual. Estaban destinadas a ceremonias específicas y no se usaban en la vida cotidiana fuera de este contexto específico. En ese sentido, estas joyas no se consideran normalmente contrarias al principio bíblico de sencillez y modestia, porque no estaban motivadas por la vanidad personal. Eran un mandato divino para que el sumo sacerdote estuviera, ¿cómo fue que le dije? Para honra y hermosura. Además, podían ser utilizadas para representar e identificar una institución o un cargo, como la corona del rey o el anillo del rey. Justamente, dice escribe Ángel Manuel Rodríguez, es un ejemplo moderno de este tipo sería el anillo del matrimonio. En la Biblia se pueden encontrar ejemplos prácticos de restricciones al uso de joyas, como en Génesis 35, 1 al 5. En este capítulo, el abandono de los ornamentos y la idolatría se vincula a la reconsagración a Dios y el camino de la santidad. Voy a leerlo. El versículo 4. Entonces dieron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían y los zarcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob las enterró debajo de una encina junto a Siquem. 1800 antes de Cristo, por ahí. Abandonaron sus ídolos y abandonaron sus aros, sus aretes. Patriarcas y Profetas, página 204, 205, al hablar de esto dice: determinó Jacob que antes de marchar hacia este lugar sagrado, cuando Dios le dijo, sube a Betel, después que habían masacrado a la gente de Siquem, ¿cómo se llamaban? Estoy viejo ya, se me olvidan las cosas. Cuando Simeón y Leví habían masacrado a la gente de Siquem, dice el hermano White, determinó Jacob que antes de marchar a ese lugar sagrado Betel, su casa debía quedar libre de la mancha de la idolatría. Sus hijos también fueron conmovidos por un poder subyugador. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y el comentario bíblico adventista dice, indudablemente, creían que la eliminación de los dioses extraños y de todos los adornos perturbadores era necesaria si Dios había de ser sinceramente adorado. La afirmación de que solo estaban prohibidas las joyas con grabados o imágenes de pequeños ídolos no se sostiene ante la enseñanza general de las Escrituras. También porque la idolatría es una manifestación externa del estado del corazón y puede indicar idolatría del yo.
No es necesario tener la forma de un ídolo para ser un ídolo. Alcanza con tener el significado de ídolo. O basta con sentirse un ídolo y usar el adorno para ello. El interior y el exterior están conectados. Yo recuerdo un diplomático norteamericano que dijo que la política exterior de un Estado depende de, o se relaciona con la política interior del Estado. Y así, eso mismo pasa con esto. Tu interior espiritual se manifiesta en el exterior espiritual. No, Dios solamente come corazones. Nosotros somos carta leída al mundo. Por otro lado, también se puede amar tanto a un adorno o cualquier otra cosa que no se tome en serio la revelación divina. Por ejemplo, Éxodo 33. Después del becerro de oro, Dios le dice a Moisés, saca tú de tu pueblo, que llévenlo a la tierra. Guillermo Morfe, buenas noches mi hermano. Saca tu pueblo y llévalo a la tierra. Vamos a leer 33, 1 al 5, años 1400. Ve, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de Egipto, a la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, al decirles, a tu descendiente la daré, yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Ve a la tierra que mana leche y miel. Yo no subiré contigo porque eres un pueblo muy terco, no sea que te consuma en el camino. Al oír esta grave noticia, el pueblo se vistió de luto y ninguno se puso sus atavíos. Ustedes recordarán que Dios le había dicho a Abraham en Génesis 15, cuando le dijo, ten por cierto que tu pueblo será esclavo en Egipto por 400 años. Pero también dijo, pero después yo lo sacaré y ustedes van a despojar a los egipcios. El día antes del Éxodo, antes incluso de cuando esa noche se celebraba la Pascua, la primera Pascua, una de las órdenes que Moisés le dio a los judíos fue, vayan y pídanle, Michael Roal, muy bienvenido, vayan y pídanle a los egipcios prendas, pídanle prendas a los egipcios. Y así despojaron a los egipcios. O sea, tenían prendas, tenían aretes, tenían de lo que se ponen en la nariz, tenían, como es, de toda esa guindaleza. Digan los israelitas, sigo leyendo. Al oír esta grave noticia, el pueblo se vistió de luto y ninguno se puso sus atavíos, porque el Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, ustedes son un pueblo muy terco. Si yo fuera con ustedes, en un momento podría consumirlos. Quítense los atavíos para que yo sepa lo que les he de hacer. Entonces los israelitas se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. ¿Qué palabra hebrea se utiliza para atavíos? Es la palabra adí, que significa ornamentos o joyas. La obstinación del pueblo en llevar adornos estaba obstaculizando la presencia de Dios en medio de ellos. La orden divina fue que se quitaran las joyas y que vieran todo lo que Él haría por ellos. Esta es también una orden muy apropiada para los creyentes de hoy que desean obedecer al Señor como su Señor. Esto se suma, como ya leímos, que tanto Pedro como Pablo en el Nuevo Testamento insisten en abandonar los adornos. Ya lo leímos, Primera de Pedro capítulo 3 y Primera de Timoteo capítulo 2 habla sobre eso. Si hubieras estado aquí a tiempo, Guillermo Mofer hubiera escuchado que el sumo sacerdote tenía joyas y que hay dos tipos de joyas. Fundamentalmente están las joyas funcionales, como la de Lucifer, como la del sumo sacerdote, y también joyas ornamentales que tienen que ver con el orgullo. Y Lucifer no entendió eso y se corrompió su corazón a causa de su hermosura. No dejes que te pase eso a ti. No dejes que tu corazón se corrompa. No va a ser a causa de tu hermosura, pero no te dejes corromper. Bien,
Entonces, otra cosa más que Pablo menciona en Timoteo es, en este pasaje se discute el tipo de peinados prohibidos. Las evidencias históricas apuntan a la costumbre antigua de las trenzas entrelazadas con oro y joyas, lo cual tiene sentido en el contexto de otros ítems mencionados en el pasaje: oro, perlas y vestidos preciosos. O sea, que suene claramente prohibitiva, no significa sería mejor o sin exceso. No con significa eso, no con piedras preciosas ni esa cosa. Eso es lo que quiere decir. Eso es como cuando los hombres decimos, sí, que significa sí. Cuando los hombres decimos no, que significa no. Cuando los hombres decimos no sé, que significa precisamente no sé. ¿Tú estás bien? Sí, yo estoy bien. Los hombres. Si usted le pregunta a la mujer, ¿estás bien? Eso va a depender mucho. Por eso no es el tema de esta noche. Ese no es el tema de esta noche. En contraste con el uso de ornamentos, el apóstol aboga por la modestia y el pudor y la sustitución de estos ornamentos y vanidades por buenas obras. Una pauta que no ha prescrito a lo largo de los siglos. Porque también afirma que esta era la forma de vestir sin adornos que adoptaron las santas mujeres del pasado, como Sara, unos 2000 años antes de la época de los apóstoles. Sin duda, no se trata de una estandarización particular del apóstol, ni que la modestia sea un estilo ligado a la época y a la cultura de la iglesia de la época en que vivió Pablo. Era una práctica, como se ha dicho, que estuvo vigente durante siglos con el aval de la santidad. Las mujeres santas que no llevaban joyas, como ejemplo para toda la iglesia. Bien, yo tengo que llevarme a mi propia legalidad. Son las 10:31 y tengo que terminar, pero este jueves próximo, que vamos a estar, hoy estamos a 20, miércoles 21, el 22, vamos a continuar con este tema. Vamos a seguir hablando del Concilio de Jerusalén y el impacto que tuvo en la iglesia cristiana. Y también qué transformaciones produjo, porque con todo y lo que Pablo decía acerca del evangelio y las joyas y todo eso, la iglesia cristiana creció poderosamente. No se detuvo el crecimiento de la iglesia a pesar de la persecución y de las muertes y de las cárceles y de las decapitaciones. Pablo decapitado, Pedro crucificado con la cabeza para abajo, todo ese tipo de cosas. La iglesia siguió creciendo con todas las normas que tenían y la diferencia que se estableció entre el romano común y corriente y el miembro de la iglesia cristiana. Muchas gracias. Así que, Gloria Morel, muy bienvenida. Permítanme orar para concluir, que tengo un par de cosas que hacer antes de acostarme. Ustedes recordarán que todos los días, a las 5 de la mañana, el distrito de Alma Rosa, el distrito de Rochester, del pastor Alex Lizardo, también el distrito de Bellavista y algunos distritos, nos juntamos todos los días, 5 de la mañana, a cantar himnos hasta las 5:30. A las 5:30 damos la lección de escuela sabática hasta las 5:40. Después tenemos oraciones intercesoras y a las 6 entonces tenemos el devocional. En esta semana el pastor Huáscar Peña nos está acompañando con eso. Te alabamos, Dios, por tu palabra. Gracias por tu palabra y gracias por los teólogos comprometidos contigo, con tu voluntad. Bendícenos y que la gente que se conectó y que va a ver este programa más adelante, pues puedan asimilar lo que estamos diciendo. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, pasen buenas noches. Que Dios los bendiga.